Pero resulta que eso que está diciendo me lo repitieron los 20 estudiantes. Lo que quiere decir que eso que todos están repitiendo, pero que yo no lo pude confrontar con ninguna de estas categorías, se me volvió en un proceso de emergencia. Porque es algo que ellos me están diciendo y que yo tengo que tener cuidado, debo tener cuidado. Porque si me lo están reflejando todos, algo está pasando. Y ahí es cuando yo empiezo a generar categorías deductivas. Por eso debe haber otra columna que hable de categorías, inductivas. Y yo digo, vea, este muchacho, pues lo que me dijo no lo pude relacionar con nada, pero eso que él me lo está diciendo, los demás, con otras palabras, también me lo están diciendo. Y es cuando uno empieza las discusiones en el grupo. Y dice, ¿eso cómo lo podemos llamar? Y ese cómo lo podemos llamar es una categoría que yo le doy acá. Es un nombre representativo de la unidad de análisis que yo estoy tomando. Porque es que la categoría me representa o me agrupa la idea principal de la unidad de análisis. ¿Cierto? No importa si sea deductiva o si es inductiva. Y luego miro esto, si yo lo puedo relacionar con algunas de las categorías deductivas. Si no, pues no las relaciono. Simplemente digo, vea, en el análisis del proceso axial, y ya les voy a decir qué es axial, nosotros encontramos estas categorías deductivas, es decir, se develaron estas y estas categorías, entonces ahí hay unos análisis que hay que hacer. Pero encontramos en ese proceso de análisis unas nuevas categorías que nos llamaron la atención. Y esas categorías fueron esta y esta, y explican, tanto en el documento como de manera oral, argumentan por qué esto se volvió un centro de atención para ustedes, como investigadores de un objeto de estudio particular. ¿Ya? ¿Y qué implicaciones tiene eso frente al problema que ustedes están tratando? Que es cuando uno empieza a escribir las implicaciones de eso. Y eso ya sería pues, una redacción bien interesante que uno haga en los capítulos de resultados. ¿Ya? En los capítulos de resultados, entonces se analizan cada una de las categorías poniéndose en contraste con los resultados de los instrumentos. O no sé, ¿debemos socializar eso? Yo lo socialicé anoche, pero se los recuerdo. Los capítulos de resultados, el capítulo 4 se llama resultados. Debe haber un capítulo por cada objetivo específico. Obviamente los objetivos están manejando ciertas categorías, luego lo que ustedes van a presentar allí son resultados de determinadas categorías. Y esa presentación, pues primero usted cuenta que encontró, lo interpreta, pero al tiempo lo va comparando con los antecedentes y con los marcos teóricos. Y es cuando empieza a describir todo su análisis. Bien. Yo puedo tener acá esto es lo que se llama codificación abierta. ¿Ya? Si lo voy a hacer con matrices, esto tengo que empezarlo a enumerar, porque vamos a suponer que por aquí yo creé otra categoría, no sé, violencia psicológica, y a esto lo voy a llamar BP, ¿cierto? Esto es del profesor 1, y esta ya es del profesor 2, ¿cierto? Incluso podría colocarla de esta manera, si supongo que estas son respuestas de mis profesores. ¿Ya? PC del docente 1, BG del docente 1, BP del docente 2
Pero puedo encontrar que ese mismo docente 2 vuelve y me hable de BC, del docente 2. ¿Ya? Entonces, aquí en la codificación axial, yo tengo que escribir, vean, la BG de D1 con la BP de D2 con la BG de D2 es una nueva categoría. Esto es esa parte, codificación selectiva de una categoría más macro que se llama violencia. Y aquí es cuando yo voy a poder concluir qué tipo de violencias encontré si mi problema fuera de violencia. Entonces, esto es lo que me permite a mí definir. Miren, violencia se reflejó que existe una violencia, ya se me olvidó, violencia de género y violencia psicológica. Pero resulta que la violencia física no apareció. Entonces, ahí es cuando uno empieza a hacer ya análisis. Relacionar estos códigos, agruparlos en una categoría más grande, es lo que se llama codificación selectiva. Y agrupar todas las selectivas en unas categorías más macro es lo que se llama codificación, esto es codificación axial y es lo que se llama codificación selectiva. Por eso yo puedo pasar de tener, voy a hacerlo en un esquema para ver si nos vamos entendiendo. En la matriz, eso manejarlo en la matriz es bien engorroso, ya se están dando cuenta. Manejarlo con Atlas sí es mucho más sencillo. Yo puedo tener el código de docente 1, el código de docente 2, código de docente 3, 4, 5. Obviamente cada una de estas cosas está representando una categoría y una unidad de análisis, ¿cierto? Puedo tener observación del docente 1, observación del docente 2, 3, 5, la entrevista del docente 1, entrevista del docente 2, del docente 3, 4 y 5. Estos son códigos sueltos. Me están organizando la información de unidades de análisis que yo he extraído. No he hecho más nada, ¿cierto? Yo puedo decir entonces, por decir algo, que el código de docente 2, código de docente 4 y la observación de docente 3 me forman una nueva categoría que se llama axial 1, que la observación de docente 4, observación de docente 5 y la entrevista de docente 5 me están formando una nueva categoría que se llama axial 2, ¿cierto? Y luego puedo tener en otra columna que la axial 1 puedo tener que la axial 1 con la axial 2 me forman una nueva categoría que se llama selectiva 1. Y lo que yo voy haciendo es saturando categorías e ir relacionando categorías abiertas con categorías más macros hasta que yo llego a las selectivas. ¿Qué son las selectivas? Mis categorías principales. Voy a mostrar aquí en este momento un ejercicio
argumento matemático, según el autor, uno tiene que medir la fuerza y la pertinencia del argumento. Siendo la fuerza mirada desde otras dos dimensiones según la teoría. Esas dos dimensiones se llaman valor epistémico y valor epistémico semántico y valor epistémico teórico. Esto, hasta aquí, estas tres son de la categorización que se hizo a partir de los marcos teóricos, ¿cierto? Si ustedes analizan, yo les... Pero esos no de valor epistémico, valor semántico es una categoría de investigación. Sí, ya les voy a mostrar. Bueno, aquí está.